Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, especialistas en prevención. ¿Cómo están ustedes? Empezamos septiembre. Supongo que pasó bien agosto porque me está viendo acá en el centro de la región o en San Felipe, en los Andes o en San Antonio. Pues como estamos con esta nueva etapa de transmisión ya desde hace 30, 60 días, tenemos que llegar con las autoridades de todos lados. Y qué mejor que hoy día, allá en la cordillera, que tener al alcalde de los Andes, don Mauricio Navarro. ¿Cómo le va, alcalde? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Bien, pues ¿y usted cómo está, señor? Bien, bien, acá, bueno, pasando un poco de frío acá en Viña. Oiga, preparándose para las cuecas ya, para la cueca del rodeo de los Andes. Así es, ¿no? Y con todos los preparativos de lo que es la fiesta del Guatón Loyola. Así que ahí hemos hecho un trabajo bien interesante, y te voy a contar un poco más de eso, pero ahí con toda la preparación. Tuvimos hace poco el remate de los pisos en el Parque Cordillera, que es el lugar donde se desarrolla, así que hoy día comenzando el mes de septiembre, 1 de septiembre, precisamente con nuestra preparación del Guatón Loyola ahí bien en profundidad. Ahora, lo que parece el Guatón Loyola, digamos, en términos de lo que está pasando hoy día en Chile, es que quien no aparece porque está debajo de la mesa son los alcaldes en relación a la municipalización de la educación. No los invitan, algunos se las dan de protestantes y van a las manifestaciones, pero no están sentados en las mesas de trabajo y, como dirían los lolos, nadie los pesca. Y esta semana ustedes han dicho aquí en esta región que quieren devolver la educación. ¿Cómo es este asunto del punto de vista suyo como alcalde? Bueno, contar dos cosas. Nosotros tuvimos ayer y antes de ayer un congreso extraordinario de educación y se aprobó un voto político. Y este voto político es apoyar, no obstante que hubo y hay distintas posiciones al respecto, el proceso de desmunicipalización. Pues efectivamente hay una carga impresionante de recursos que nosotros como municipalidades tenemos que estar orientando hacia educación, siendo que entendemos esta es una obligación prioritaria del Estado y que no está acompañada con recursos suficientes para una adecuada gestión. Sin ir más lejos, ayer yo estuve en sesión de consejo en la tarde y tuvimos que aprobar recursos extraordinarios también para educación precisamente. ¿Usted tiene corporación o DAEM? No, tengo dirección de educación, DAEM. DAEM, ¿ya? ¿Ya? Entonces, efectivamente, porque pues los fondos que se entregan para educación no alcanzan a cubrir el 80% siquiera de los costos totales del sistema. Pero perdón, si uno es muy preciso, no se cubre porque la gestión no ha sido eficiente y los alumnos se le han ido al sector privado. No, lo que sucede es que el sistema está mal diseñado. Y es un sistema en el cual tienen las mismas exigencias para los colegios municipalizados que para los colegios particulares subvencionados. Sin embargo, la normativa es distinta. En términos de los profesores, en términos de las responsabilidades del Estado con los profesores. Que es tremendamente distinto. En el caso de los colegios particulares subvencionados, la normativa que rige el estatuto docente, perdón, el particular es el Código del Trabajo. De tal forma de que si no hay un acuerdo entre el docente y el sostenedor, no hay un aumento de remuneraciones. Si es que el sostenedor estima que el profesor no ha cumplido adecuadamente sus funciones, tiene absoluta libertad para separarlo de sus funciones. En el caso, no tiene obligación de incorporar ciertas capacitaciones. O sea, desde el punto de vista simple, para que la gente lo entienda, la diferencia es que en el sector privado hay flexibilidad
para poder despedir, cambiar, subir, evaluar, calificar, y en el sector público está todo estático y amarrado. Absolutamente amarrado, pero el problema está que es un derecho que yo creo que está bien respecto a los profesores. Yo no creo que esté mal lo que sucede en cuanto al estatuto docente, pero sí creo que el Estado debiera hacerse cargo de responder de los recursos que esto significa. Por ejemplo, la incorporación de un derecho que tienen los profesores conforme al estatuto docente, que es el de los bienios, significa una recarga anual para los municipios de aproximadamente 6,6%. Pero ¿por qué, alcalde, hay municipios que no quieren devolver la educación? ¿Por qué, alcalde, hay municipios en que económicamente ellos tienen equilibrado su presupuesto? ¿Por qué son los menos? Pero ¿por qué hay algunos que sí han sido eficientes y otros, la mayoría que no? Es que no es solamente un tema de eficiencia, entonces es un tema también de recursos. Hay municipios que tienen muchos recursos y hay municipios que tienen muy pocos recursos. Entonces, el problema se presenta respecto de aquellos que estamos en esta delgada línea intermedia y aquellos que tienen pocos recursos, que no pueden entregar una cantidad importante de recursos a educación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que hay un aumento permanente de los costos de educación para los colegios municipalizados y a través de la fuga de alumnos, producto de que los colegios particulares subvencionados además tienen la capacidad de invertir muchísimo en marketing, también hay una baja importante de los ingresos. Entonces, esta curva de una disminución de ingresos permanente y constante con un aumento de los costos, agregando además que los ingresos son variables, porque en esto hay que Porque los costos, aunque no aumenten mucho, son estáticos, no hay ninguna posibilidad de reducirlos, no hay costos variables en el fondo, porque tiene usted los profesores fijos. Los costos aumentan. Los costos aumentan producto de los bienes y producto de una claro, serie de porque factores. usted tiene que pagarle. Ok. Los ingresos van a la baja, pero para ahondar el problema, además, son variables. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en los Andes? Que entiendo es la situación de toda la quinta región. Resulta que la subvención está asociada a la asistencia. Así es, eso es un gran error. Y resulta que nosotros tenemos para la proyección del presupuesto que hacerlo sobre la base de una asistencia de un 95, de un 90%, pero resulta que el porcentaje real de asistencia es de un 80%. Y en esto hay que ser súper realista, porque ¿qué pasa en los colegios particulares subvencionados? En general, si nosotros hacemos el análisis, ninguno tiene una asistencia formal menor al 98%. Y esto sabemos que es una irrealidad. Y creemos que acá efectivamente tienen que haber mecanismos de control más adecuados. Acuérdese que hoy día usted es abogado, no es fiscal ni defensor. Usted es abogado y alcalde. No le pongamos ahí. Digamos de que hay una diferencia que va en contra de. ¿Y la solución cuál es? Número uno sería cambiar la subvención, ¿no es cierto? O sea, efectivamente tiene que haber una reformulación del sistema de subvención. Ok, y el número dos, cortito, para que cambiemos de tema. Pero número dos, ¿ustedes pretenden devolverlo al Estado? Eso es una irrealidad. El Estado como Ministerio de Educación no va a poder recibirlo. Tiene que haber una instancia intermedia. Bueno, hay la búsqueda de una suerte de corporaciones regionales de carácter público parecidas son una buena solución, porque tampoco tiene mucha lógica que estemos financiando tantos direcciones de educación o corporaciones cuantos municipios existen. Entonces, pareciera razonable un sistema mixto en que exista una corporación de carácter público financiada por el Estado, porque esa es la trampita con que viene también el proyecto que se pretende postular, que el financiamiento de estas corporaciones siga siendo de cargo de los respectivos municipios. Tampoco parece que esto es razonable, porque el rol de sostener el derecho de la educación de los alumnos y alumnas es un rol que compete fundamental y principalmente al Estado. Ok, cambiemos de tema y entremos en un tema no menor. La ciudad de los Andes está pensando asociar su desarrollo futuro a dos grandes temas. Uno que viene de muy antiguo, que es el túnel de baja altura, y otro que ha aparecido en el último tiempo y que el yacimiento más grande público está allí empezando a desarrollarse, es decir, Codelco Andina, el desarrollo de aquello. Quiero partir primero por la segunda parte, no por el túnel, por Codelco. Cerca de Codelco
ya tenemos en la región lo que pasa por Quintero y Ventana, ya tenemos el caso de Calama y ya tenemos el caso del ex diputado de su región y de su partido, Patricio Cornejo, que denunció la gravedad que tenía la forma en que se trabajaba por el efecto nocivo en los trabajadores. ¿Cómo se cohabita entre empresas, fundiciones y asuntos que tienen que o que pueden menguar el medio ambiente y ciudades que esperan que económicamente le reporte esta actividad industrial un crecimiento? Bueno, yo quisiera quizá un poco ampliar el tema, Rodrigo. El tema de la relación de las grandes empresas mineras con los gobiernos locales es un tema muy complejo. Efectivamente hay un impacto que no es solamente medioambiental, es un impacto medioambiental, es un impacto social, es un impacto en la salud de las personas, es decir, el conjunto de impactos que involucra la explotación minera requiere una adecuada compensación. Pero yo quisiera, respecto... Yo quiero que me contesten esto, porque el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile ha aprobado una inversión de $6.000 millones. $6.000 millones a todo esto. Entonces, el tema es que yo no quiero que a lo mejor usted o el que venga de alcalde en 5 o 10 años tenga parada la ciudad de los Andes como están parando Calama, diciendo que todos los recursos se van para Santiago y que reciben los daños en la ciudad y que la parte económica. Pero si esa es la realidad, o sea, a eso quiero llegar. Es decir, yo creo que acá hay dos temas en relación con la política minera nacional, dos grandes temas. El primero de ellos es que a través de un proceso que contó con el silencio de las autoridades, por una parte, y contó con la ignorancia culpable de muchos de nosotros, gran parte de estos recursos que vienen fundamentalmente del cobre fueron entregados a grandes transnacionales internacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Que el año pasado Codelco tuvo ganancias y utilidades que entregó al país del orden de los $16.000 millones, representando aproximadamente el 28 al 30% de la producción minera nacional. En simple, para que la gente lo entienda, yo les he sacado los números. Diariamente el Estado chileno gana 10.000 millones de pesos y las empresas privadas ganan 30.000 millones de pesos diarios. Así es. Entonces, siguiendo la misma línea que tú planteas, Rodrigo, las empresas privadas, si es que hubiesen tenido el mismo flujo de costo de Codelco, que incluso es inferior, debieron haber generado el año 2010 $57.000 millones, el equivalente a 262.000 billones de pesos. Con eso se asegura educación para todos, salud para todos, vivienda para todos. Es decir, hemos sido tremendamente irresponsables con la administración de nuestros recursos, pues cuanto esos recursos hubiesen estado a disposición del Estado, efectivamente habríamos tenido un nivel para satisfacer adecuadamente todo. Cuando usted dice hemos, lo dice realmente porque la concertación tiene responsabilidad en aquello. Lo digo por todos. Lo digo por todos. Efectivamente, el decreto ley 600, que es la política de inversión extranjera, que es una ley de amarre, un decreto ley de amarre, no pudo ser cambiado. Pero no pudo ser cambiado también porque no hubo voluntad política para hacerlo. Y yo creo que ese decreto ley 600, por ejemplo, en este momento tiene que ser cambiado. Y tenemos que avanzar fuertemente, Rodrigo, en exigir un impuesto real sobre cada tonelada de cobre que se exporte. No sobre la renta. Usted está yendo casi a la calle. Nacionalicemos el cobre, pongamos el impuesto, Está bien, pero vamos al tema de su ciudad. Pero déjeme terminar. Ya. Es que el tiempo es corto y usted no está alegando ante la Corte Suprema, sino que aquí nos quedan 9 minutos y tenemos que acortar, queda mucho por preguntar. $16.000 millones ganó Codelco en el año 2010. Codelco División Andina representa aproximadamente el 15% de esta producción, es decir, debió haber tenido utilidades de $2.400 millones. Si el 1% de estas utilidades hubiesen dado al presupuesto municipal, resulta que lo habríamos triplicado, porque el presupuesto de la Comuna de Los Andes es de $12 millones, habríamos tenido $24 millones. Como en todas las ciudades de la quinta región y del país, tenemos a los vecinos que están reclamando, reparemos nuestras calles, mejoremos nuestra educación. Pero, alcalde, es que aquí hay hoyo. Hay un servicio de evaluación ambiental.
Usted no fue a reclamar que entre el impacto ambiental está cómo va a cambiar la ciudad con las miles de personas y las familias que van a llegar, los vehículos, los camiones que rompen, porque usted no cree que este puente Mapocho que se rompió en Santiago no es responsabilidad de todas estas empresas constructoras y de toda esta cantidad de camiones del cobre los puentes están hechos para otras dimensiones. Pues. Rodrigo, lo que pasa es que, como tú me decías, tenemos 9 minutos. Hay un impacto medioambiental. El estudio de impacto medioambiental por parte de Codelco respecto de la segunda fase todavía no ha sido tramitado. Todavía no está en la etapa de requerir los informes pertinentes a los órganos involucrados. Nosotros vamos a ser particularmente rigurosos en esto. ¿Y a cuánto aporta Codelco Andina a la ciudad? Muy poco. Muy poco. Lo que pasa es que... ¿Pero cuánto? Para que la gente lo sepa. A ver, según expresiones de la propia Codelco División Andina, porque esto no es un dato que esté desagregado en el presupuesto de Codelco general. Yo me metí en la página de Codelco para tratar de averiguar cuánto es exactamente lo que se aporta y cuánto es lo que corresponde a Codelco División Andina. Según versiones de las propias gerencias de ellos, el aporte para todo el Valle de Aconcagua a través de desarrollo comunitario es de aproximadamente $2 millones. Si hacemos el análisis porcentual, esto significa aproximadamente $400.000 para los Andes. Cuando el proyecto de inversión de la ampliación de la fase 2 es de $6.000 millones, cuando la inversión de la fase 1 fue de aproximadamente $900 millones, efectivamente esto es menos que el 0,004% o por mil, digamos, de aquello que corresponde. ¿Y qué es lo peor? Que la empresa minera, por su naturaleza, es una empresa depredadora, porque saca y se lleva la riqueza de un pueblo para otro lado. La lógica, en términos de sustentabilidad, es que lo que yo saco, dejo. Entonces, cuando la lógica debería ser 1 a 1, resulta que es 0,04. Ahora, pero en esa lógica también viene la segunda parte. En el túnel de baja altura que se va a construir, significa de que el flujo de camiones le va a empezar a reventar las calles porque se pasa por el centro de su ciudad. Pero sí, al final la gente va de una u otra manera tener que entrar y quedarse porque los sistemas de control están presupuestados para estar abajo y no arriba. No. El diseño del túnel de baja altura supone una salida en Saladillo, donde cierra el túnel de 52 kilómetros, y después la construcción de la estación intermodal, que yo creo que es una tremenda oportunidad para los Andes. Lo que pasa es que sí tenemos que adecuar nuestra infraestructura vial, nuestra infraestructura de vivienda, de todo tipo. Hoy día ustedes están, hoy día y en los últimos 60 años, 70 años, la ciudad ha sido, entre comillas, destruida por este tema. Le ha aportado y le ha quitado. Exacto. Pero mira, lo que sucede es que la idea y en el diseño es que donde está actualmente el puerto terrestre, en la parte de atrás del puerto terrestre, que está justo a la llegada al bypass, es decir, por la ruta Libertadores, sin ingresar a la ciudad, debiera instalarse la estación intermodal. Y la lógica supone, por ahora, un sistema de tránsito por carretera, que va a ser a través de la ruta Libertadores hacia Santiago y a través de la ruta 60CH hacia Valparaíso, de tal forma que no va a haber pasada necesariamente por el centro de la ciudad. Pero eso también puede pasar todo lo contrario, o sea, que se transforme los Andes en un Casablanca en que el desarrollo le pase por fuera. Lo que pasa es que eso va a implicar mano de obra, va a implicar mano de obra calificada, va a implicar un... O Curacaví, mejor para que quede peor. Curacaví, digamos, Casablanca todavía le llegó a la... Pero piensa en Curacaví lo que era y lo que es. Sí, lo que sucede es que tampoco nosotros podemos instalar estas grandes empresas o estas grandes organizaciones al interior de la ciudad, porque efectivamente esto supone un impacto. Esto está en el ámbito del área urbana de los Andes, sin duda, pero lo que no tiene es precisamente el impacto necesario en las calles o sea, de la ciudad. Es menos malo. No deben quedar 5 minutos, alcalde. Quiero hablar de política con usted. Usted es demócrata cristiano. Así es. Usted es demócrata cristiano. ¿Usted se siente traicionado por sus socios de la concertación, principalmente por el PPE y por el PS, cuando el diputado Marco Antonio Núñez está pretendiendo de que el nuevo alcalde le tiene hasta nombre y apellido para que no sea usted, es un ex
gobernador que se llama benigno, pero para usted es maligno, pues. No, mira, a ver, dos cosas. Uno no es el PPD-PS, es el PPD. El PPD. Solamente el PPD. Ya, La solo el verdad, PPD, ya. mira, Ok. en este sentido, personalmente he recibido el apoyo. Pero es verdad que benigno retamal lo están. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que en esta materia cada partido y cada persona está en su derecho, si vivimos en un régimen democrático. Yo tampoco quiero cuestionar eso. Lo que sí a mí me parece que no necesariamente es correcto es que esto se haga sobre la base del ataque a la bandada. Porque Ellos dicen que su gestión es deficiente. Lo han dicho en los medios y esa es la bandera de lucha que están diciendo. Sí, bueno, lo que pasa es que ese es el problema cuando te instalas al interior de un alcalde de concertación una candidatura de la misma concertación, pues precisamente lo que hace es aquello que debe decirse, si es que fuera cierto, al interior de la concertación se dice no para mejorar, sino que fundamentalmente para atacar. Yo creo que ahí está el problema. No tanto que hayan o no haya primaria, me parece que es una idea fundamental, interesante, entretenida, adecuada, democrática. No tanto por el hecho de que alguien quiera legítimamente tener opciones de ser alcalde o no serlo, que yo creo que es legítimo. Yo creo que hay que discutir, bueno, cuáles son las intenciones detrás de esto. Si las intenciones detrás de esto son el desarrollo o no son el desarrollo de la ciudad. Nosotros hemos instalado, por ejemplo, un sistema revolucionario de gestión de residuos. Entonces, Nos quedan 2 minutos, alcalde. Claro, usted tiene buenos índices, ha bajado la cesantía. En fin, con razón la gente apoya tampoco la política, digamos, porque estas cosas no se ven bien. Nos queda poco, hablamos de cosas ciudadanas. Usted está, me imagino, preocupado por el tema del peaje de Guardia Vieja. así es, nosotros presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, precisamente porque nos parece que no puede ser que los más de 500 trabajadores que se desempeñan en Portillo, las familias que viven en el sector alto, tengan que pagar peaje para hacer aquello que antes hacían gratis. Lo que iban a las quintas, a comer, a todas esas cosas, se tiene que pagar un valor adicional. Pues. Mira, en algún grado afecta al turismo, pero en esta medida yo creo que mal el turista sabe que tiene que asumir ciertos costos. Y el problema yo lo Son los trabajadores. Son los trabajadores. Porque trabajadores que ganan 300, 400 mil pesos, resulta que automáticamente su gasto se les sube a 150 mil pesos solo para movilizarse durante el mes. Entonces, yo creo que esto ha sido una medida tremendamente desafortunada. Desafortunadamente también ha habido un discurso distinto entre lo que se dice en tribunales a través del recurso de protección y lo que se dice a través de los medios de comunicación. Yo quiero creer que efectivamente hay una decisión política y administrativa de terminar con este peaje o con una medida tan sencilla como que el cobro del peaje se exija al momento de salir del país, podría ser suficiente. Y esto han pasado ya más de 2 meses o 3 meses desde que se implementó este peaje en Guardia Vieja y esto aún no se ha resuelto. Entonces, estamos particularmente preocupados junto con los vecinos y por esta razón nosotros hemos sostenido, ahora hemos interpuesto recursos ante la Corte Suprema, apelando, digamos, al fallo de la Corte de Apelación. Al terminar, ¿cuál es la sorpresa de los Andes para los que quieren ir a pasar el 18 allá, el Guatón Loyola y la cosa? ¿Cuál es la sorpresa? Cortito. Invitación. Nosotros tenemos el día 15 y 16 el Festival del Guatón Loyola. Grandes invitados, están los Vázquez, está Nicole, está Pascual y la Vaca, está Médico, está Poder Guadaña, animación de Effelbein, ¿cómo se llama este chico? Julián Effelbein. La verdad es que va a ser un espectáculo bastante entretenido. Entonces, invitar a los amigos, estamos ¿a cuánto? A 1 hora de Viña, Valparaíso, a 45 minutos de Santiago, poder invitarlos que nos puedan acompañar en esta tremenda fiesta que va a ser Muchas Guatón gracias. Loyola. Yo creí que va a tener animando a Claudio Gómez, Ernesto Capril, alguien del canal nuestro, pues traen los santiaguinos. Acuérdense que estamos en la quinta región, Oiga. no esté tan Santiago que Santiago. Muy bien, pero insistimos en la invitación y todo esto lo pueden visitar, Rodrigo, Sí, en la cómo página no. web www.munirosandes.cl. Y lo mismo le digo, alcalde, nosotros somos acá, nos decimos en el canal de la región, somos tu voz local. Aquí dentro de muy poco vamos a tener número único en la región. Número